Ok, buenos días. Mi nombre es José Leonet, soy el CEO encargado de la empresa Infimás Guatemala. Aparte de ello, soy el fundador del Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos, quienes tenemos la responsabilidad dentro del país de mantener un monitoreo de todo lo que es el ciberespacio guatemalteco en índoles de ciberdelitos. Y aparte de ello, pues estar haciendo constantes reportes, estudios y sondeos a nivel nacional. Actualmente estamos procesando 21.000 encuestas que se levantó con el apoyo de la mayoría de los peritos forenses, el cual coordino acá en el país, y es un aporte que le vamos a hacer al país. Ahorita, fin de año, vamos a liberar ese informe, el cual tendría el mayor acercamiento a la realidad de lo que está sucediendo en el país, tanto en el sector público, en el sector privado, a nivel estudiantil, a nivel de empresas y a nivel de usuario común. Y por otro lado, pues represento varias redes: la Red Latinoamericana de Informática Forense RELIF acá en Guatemala, COINCESI, que es la red para el combate de cibercrimen y ciberdelitos de Europa, el Observatorio de Ciberdelitos de España, eh, eh, Red Cyber, que es una de las redes de los nodos más grandes que existe para el estudio del combate de cibercrimen en Latinoamérica, el cual está presidido por el doctor Choi, que es una de las, considerado una de las grandes mentes en el estudio y combate del cibercrimen a nivel mundial. Y por último, del observatorio de la Red Iberoamericana del Derecho Informático, EDI. Pues bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los ataques que se pueden cometer desde el IoT o desde el Internet de las Cosas, y cómo se puede comprometer la ciberseguridad de las gasolineras, las estaciones de gasolinas en Latinoamérica. Normalmente, muchos de nosotros ha de tener algún vehículo y va para una estación de gasolina, va a echar gasolina, y no sé si se han puesto a pensar qué pasa en el momento cuando ustedes o introducen la tarjeta de débito o de crédito para pagar la gasolina, o cuando viene la persona encargada de llenar el tanque. En mi país, yo soy venezolano, radicado desde hace 20 años aquí en Guatemala, se le dice bombero. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes le dan la tarjeta al bombero y entonces el bombero la mete en el POS y procesa esa información? ¿No se han puesto a pensar ustedes qué hay detrás de esa infraestructura? ¿Quién controla esa infraestructura? ¿Qué equipos están allí? Si esos tipos tienen alguna interconectividad con alguno de los componentes de la gasolinera, ya sea el software administrativo, el software que lleva el control de la gasolinera, e inclusive el software que lleva el control de los despachadores y el software que lleva el control de los mismos tanques que están enterrados donde ustedes están parados en ese momento con su vehículo echando gasolina. Entonces, lo que vamos a ver es un estudio que fue presentado hace ya muchos años, ¿ok? Llevo ya un año desarrollando este tema, investigándolo a profundidad, a raíz de un caso. Yo soy perito forense, entonces a raíz de un caso de fuga de información y una estafa que se estaba presentando en una gasolinera, y me llamó mucho la atención y me fui involucrando con este tema hasta que le fui tomando amor, y a la final terminé desarrollando un mostrito y entendiéndolo cómo funciona. De antemano, la ciberseguridad de una gasolinera, pues para Latinoamérica es prácticamente nula. Y no solamente Latinoamérica, vamos a ver una perspectiva del mundo y cómo detrás un ciberdelincuente, como detrás de un computador, con un pequeño clic, puede hacer no solamente detener o hacer ciertas cosas en la gasolinera, sino comprometer la vida de las personas que están en ese momento en esa gasolinera. Entonces, para ir entrando en orden, voy a ir pasando la diapositiva de esta forma para no utilizar tanto recurso de la computadora. Lo que nosotros lo que tenemos que entender a primera vista es el tema de los ATG. ¿Qué son los ATG? Los ATG son los medidores que llevan el control automático de todo lo que es el sistema de tanques. Cuando nosotros hablamos de un ATG, ¿okay?, podemos hablar de una serie de controladores que ayer nuestra amiga, la que dio la primera ponencia, habló muy bien de los sistemas PLC, y me llamó muchísimo la atención porque dije, todas las conferencias llevamos relación. Muchos de estos controladores o están desarrollados en lenguaje C, algunos que de manera más gráfica están en Delphi, otros fueron desarrollados en Fortran, que era una versión de FOB Pro, otros están hechos en Pascal. Recuerdo bien que de los que venimos de la vieja escuela en la parte de desarrollo, eso era lo que nos tocaba trabajar. Y hoy en día la mayoría de estos PLC o son controlados vía SOC o son controlados vía telemetría. Por ejemplo, las bombas de reinyectado de fluido de las empresas petroleras
en los viaductos, ellos de tanto en tantos kilómetros tienen que tener un repetidor y ese repetidor lo controlan vía SCADA y el sistema telemétrico que recibe la señal lo que hace es reinyectar y calentar el sistema de rebombeo, valga la redundancia, de ese gas, de ese producto petroquímico, ya sea eh, eh, petróleo pesado, petróleo extrapesado, sea querosén, algún tipo de variación de gasolina, de mediano, alto, octano. Entonces hace ese rebombeo para que llegue directamente a las estaciones o a los tanques concentradores. Esos mismos después son despachados a un sistema de tráiler, de camiones, que entonces van y son los que llevan el producto directamente a las gasolineras. Cuando llegan a las gasolineras están los PTS2, que son un tipo de PLC que controla directamente todo lo que tiene que ver con el manejo directamente de esa gasolinera. Principalmente donde vamos a hacer énfasis el día de hoy, los ATG. Los ATG están colocados a través de un sistema de sonda y la sonda dentro del tanque subterráneo, normalmente hay de 2 hasta 5 tanques subterráneos dentro de una estación de gasolina. Estos lo que le mandan es una serie de indicadores que el día de hoy vamos a tocar. Por ejemplo, vamos a ver la parte de cómo se establecen los diámetros de un tanque. Es decir, yo puedo cambiar el tamaño de un tanque ya como ciberdelincuente metido dentro del tanque. Puedo decir que el tanque es más chico. Yo puedo cambiar el precio de la gasolina antes de llegar a la gasolinera y nadie se da cuenta. Y me pongo la gasolina al mejor precio. Claro, esos detalles sí no los voy a dar a profundidad por si acaso, ¿ok? Vamos a ver también la parte de los indicadores de fuga, que es la parte más delicada. De tener los sistemas de fuga, el sistema de alarmas y tener a la gente, al operador, indicándole en el equipo manual de que todo está completamente funcionando perfecto dentro de la gasolinera. Entonces, estos PLC, que es la parte importante, tienen el control, como ustedes lo pueden ver acá, de la parte de los dispensadores, que es donde ustedes echan gasolina. Estos dispensadores están amarrados también directamente con la parte de los ATG, que son los que llevan el control de los tanques, pero también se amarran directamente al sistema post de pago, a las terminales de pagos de aire libre, que es donde uno mete la tarjeta y cancela una sola vez. Y estos PLC, si ustedes se dan cuenta, están también integrados dentro de la red porque lleva entonces el control de las aplicaciones remotas para que el dueño, los administradores o los gerentes vean remotamente qué está sucediendo con el sistema de cámaras, con el sistema contable, con el sistema de despacho, cuánto le queda de gasolina a la estación, cuánto no le queda de gasolina a la estación. Una cosa sorprendente que hoy en día, a medida que vaya hablando, pues van a comenzar a ver la realidad de todo esto. Entonces, ¿dónde están estos ATG? Voy a quitar esto por un momento por acá y lo voy a regresar nuevamente para que veamos. En el momento que ustedes llegan con su vehículo, ¿ok? Comienza todo un proceso que se controla a través de esos PLC. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes llegan con el vehículo, las personas están con el despachador, ¿ok? Tiene una comunicación, ya sea vía Wi-Fi, que son los más modernos, vamos a conseguirnos con varios en los ejercicios, que están comunicados vía Wi-Fi dentro de la misma plataforma, pero otros van por sistemas cableados, por sistemas de tuberías que van directamente acá. ¿A dónde? A la tienda, pues sí, a la tienda en línea. Aquí tienen muchos nombres, por no decir un nombre comercial, pero en esa tiendita, allí, detrás de donde está el cajero, siempre hay una pequeña puerta. Y esa puerta es donde se encuentra todo el cerebro que maneja y administra esa gasolinera. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Vamos a tener los sistemas que controlan los pods, los controles de Wi-Fi, los sistemas de controles de pagos remoto, el sistema que expende el control completo de qué es lo que está sucediendo en la gasolinera, ¿ok? Las terminales de pago, las terminales de despacho y por último, el ATG. Que el ATG va a estar amarrado directamente, explico eso nuevamente, a los tanques de gasolina. Y estos tanques de gasolina, ¿ok? Que los tenemos acá, van a tener un pequeño sensor, que es una vara. Y esa vara está mandando información constantemente a la terminal, indicando cuál es la presión del gas. Existe algo que se llama la merma. La merma quiere decir de que si yo echo gasolina, digamos de que del 100% del tanque, yo coloco 90% de gasolina. El tanque de gasolina se llenó el 90%. La merma lleva una relación métrica que indica que el vapor que se genera dentro de los tanques va a hacer que se genere esa pérdida.
Esa pérdida la aprovechan muchos bomberos, pilas, y entonces lo que hacen es que dicen, mire, hubo merma, y ese dinero se lo meten en el bolsillo, o los administradores. Es decir, aquí es donde comienza la estafa. Como perito lo veo desde ese punto de vista, que es lo que hemos solucionado. Ahí es donde está directamente la estafa. Entonces, siempre va a haber una merma de gas. Entonces, la merma de gas va a ser algo normal para el indicador ATG de que hay una fuga de pérdida del gas, que ellos tienen también un cilindro por donde sale esa fuga de gas, o ese cilindro también se puede mandar a apagar y hacer una acumulación completa de gas dentro de la misma estación de gasolina. Ok, entonces, ¿cómo funciona esto? El ATG normal que vamos a conseguir son los Bitterroot, son los de mayor difusión, los vamos a conseguir en gasolineras Shell a nivel de todo el mundo. Shell es quien utiliza más esta marca. Es una marca muy comercializada. Bitter es una de las marcas que provee todo el equipo que va desde la parte de infraestructura computacional, instalación y la parte de administración, tanto de negocios como de seguridad de la estación de gasolina. Entonces, en una manera gráfica, estos son los ATG que normalmente el operador, el administrador, va a llegar y pim, 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 de manera manual, de manera touch, va a estar tocando y le va a estar saliendo como una especie de un recibito, y ese recibito lleva toda la información de lo que está sucediendo dentro de la estación de gasolina, que el atacante, una vez que tiene el control de la gasolinera, puede hacer el mismo proceso desde una terminal. Entonces, hay diferentes modelos, eso depende del costo y el proceso de accesibilidad que tenga la gasolinera. Y como vemos acá del lado izquierdo, ¿okay? Del lado derecho vemos los modelos de terminales de chequeo, ATG, y del lado izquierdo cómo funciona el ATG pegado al PST2, el controlador PLG, y a la vez estos cómo van directamente y llevan el control de la estación de gasolina. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la gasolinera, ¿okay? A la medida que despacharon, si yo tengo el 100% y despaché ahorita un 10%, automáticamente ya el sensor aquí, de manera gráfica, le está indicando al operador o al administrador cuánto le está quedando a él de gasolina dentro del tanque, aparte de las mermas, aparte de cualquier problema de fuga que se esté generando, fuga por agua, si alguna de las dobles capas, normalmente el cilindro tiene una doble capa de seguridad. Esto es por el tema de explosiones de los cilindros de gas y contención de gases acumulados y otro tipo de situaciones que se pueden dar, como fuga del mismo líquido dentro de la misma estación de gasolina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este ATG entonces lleva también el control de cuánto está despachando cada persona. Es decir, ustedes veían que en un sistema de mesas anteriormente, si uno iba a un restaurante hace 10, 15 años atrás, el mesero colocaba un número, ¿ok? Y la persona encargada de la mesa decía, este es el pago del mesero número tal. Entonces, en los nuevos sistemas automatizados, es la gran diferencia, ¿no? Ya en el momento que reinicia y comienza a trabajar la persona, quien está monitoreando en otra caseta, ¿ok? Que es donde se hace el despacho manual del autoservicio. Ahí hay un software que controla quién es el bombero o el despachador que en ese momento se encuentra allí, y las ganancias van asignadas directamente con el software y tienen que cuadrar con el dinero que él está entregando. Es decir, no tiene que haber pérdida de nada, al menos que muy pila no genere ningún tipo de factura o tenga una factura falsa, que es lo que nosotros hemos detectado. Meten una factura falsa, se le entregan a la persona, a quien está comprando la gasolina en su vehículo, y eso no lo reportan porque como es una factura falsa, entonces ese dinero no entra a la gasolinera. Entonces lo que ellos hacen es que automáticamente ese dinero se lo meten en el bolsillo y reportan, en cualquier caso, bueno, hubo merma. Ya ahí tiene que haber una complicidad también con el administrador o con la persona que monitorea las islas de despacho dentro de la estación de gasolina. Ok. Ahora, ¿quiénes son esos ATG? Estos ATG tienen una alta posibilidad, la mayoría son de la marca UDS, ¿ok? UDS, voy a ir apagando por acá el monitor. El UDS lo que nos presenta a nosotros es la posibilidad de que la empresa y la parte técnica sepa qué es lo que va a hacer este pequeño aparatito. Este aparatito se conecta vía UTP,
¿ok? A un sistema RS-232 que lleva un control del PLC. Y entonces él está emitiendo una serie de comandos de switch, y estos comandos de switch son controlados a través de la misma terminal. Él tiene un software que se puede entrar de manera gráfica, es decir, vía World Wide Web, porque este ATG, vean para acá, a pesar de que se puede montar una muralla de seguridad, es decir, se puede montar un firewall, se puede montar un DMZ, este señor, este pequeño aparatito tiene que estar expuesto a Internet. ¿Por qué? Porque es la única forma de que se llegue directamente a él, o, y voy resolviendo cualquier duda que me vayan a decir de una sola vez, o que se coloque una VPN y a través de la VPN se pueda hacer un forwarding de los puertos y entonces se pueda redireccionar para allá. Claro, sería una gran mentira, que sería como tener a una persona enferma y entonces lo que le estamos poniendo delante es una carita feliz, ¿no? Pero siempre el problema va a estar ahí latente. Es decir, de alguna u otra forma, este aparato va a emitir una señal dentro del IoT y siempre va a ser localizado de alguna u otra forma. Recientemente yo di en la conferencia de infraestructura crítica para el gobierno de Guatemala, me tocó hacer todas estas demostraciones, incluyendo casas inteligentes, vehículos, barcos, aviones e hidroeléctricas, y me tocó metí la parte de gasolinera. Entonces me decían, mira, pero es fácil ocultarlo detrás de una VPN. Les decía, sí, es fácil. El problema es que el aparato siempre va a estar de chute diciendo, mira, aquí estoy, tengo una falla, aquí estoy, tengo una falla. Y esto es apenas de los 5 modelos de intrusiones que puede tener un ciberdelincuente, normalmente se conoce uno solo. Yo con Edgar le estuve enseñando otros modelos de intrusiones a estas plataformas, y de la cual precisamente vamos a ver una el día de hoy nada más, ¿ok? Entonces, estos ATG, estos UDS, que son los de mayor distribución, lo que ellos llevan es el control, como ustedes lo pueden ver ahí, de todo lo que es el nivel de inventario del tanque. ¿Ok? Se puede rastrear de las entregas, las alertas, que es la parte principal que le interesa al operador. Por ejemplo, alertas de detección de fuga, del informe del sistema, del historial de alarmas, las alarmas activas, el corte de energía, el tamaño de los tanques, la impresión de diagnóstico. Es decir, ese pequeño aparato tiene más de 700 instrucciones de manera manual, de las cuales de esas 700 apenas el 35% de manera gráfica es la que utiliza el operador y el administrador de la estación de gasolina. Es decir, que si un ciberdelincuente aprende los comandos más violentos, entonces ese ciberdelincuente puede tener mayor control de todo el aparato. Entonces aquí tenemos el Lantronix UDS 1100, ya hay existen una nueva línea que es el UDS 2100. Normalmente estos dispositivos, como le decía al principio, llevan una conexión a Internet. Su protocolo es un protocolo IP, ¿ok? Y una de las cosas que les dejo yo esto por acá que me llamó mucho la atención, que aquí le coloco la fuente, dice, a diferencia de un ataque físico, un ataque cibernético no puede dejar rastros en estos aparatitos. Esa es la gran diferencia, porque ellos no están registrando absolutamente nada, al menos que la plataforma de ciberseguridad registre qué fue lo que sucedió, que se filtre la conexión a través de un firewall, un Fortinet o lo que sea, y entonces se indique ahí de que hubo un tráfico anómalo. Pero aquí, como estamos hablando de la misma teoría NetBio, Samba, que es de la vieja escuela, lo que nos decían a nosotros, las redes LAN las podemos volver una WAN y la WAN la podemos volver una LAN. Entonces, partiendo de esa teoría y partiendo del protocolo NetBio, entonces, ¿qué pasa? Que sobre IP, entonces tengo NetBio y puedo tener recursos compartidos, y no solamente le puedo llegar al aparato, puedo llegar directamente al disco duro de la gasolinera, que también tuve la oportunidad de mostrárselo allí a Edgar, de cómo me metí, no digo nos metimos, porque si no él me va a decir, yo no me metí, te metiste tú, ¿no? Entonces, me metí en una gasolinera de acá de México, y pude mostrarle todo el contenido, tanto del software como de la información y las facturas que se almacenan dentro del mismo sistema. Entonces, este es algo crítico, aquí es donde viene la parte del componente crítico de este aparato, porque entonces no existe un registro de conecto a la pues aquí se lo dejo en reseña, ¿ok? La herramienta más fácil de hacer una conexión es la herramienta Telnet, que es la que nos va a permitir hacer la intrusión directamente ahí. Entonces, vamos a ver 5 de los beneficios, ¿ok? Antes de comenzar con la parte práctica, que permiten los ATG dentro de una estación de gasolina, ¿ok? De los cuales los dueños se benefician y de los cuales el ciberdelincuente tiene que estudiar en su fase, como decía uno de los ponentes del día de ayer con por qué mi mamá tiene que aprender OSINT, ¿no? ¿Por qué el delincuente aprende OSINT? ¿Por qué el delincuente practica
y genera, y aquí se hizo un previo estudio que lo hace cualquier ciberdelincuente. De repente nos conseguimos con alguna gasolinera, vi por ahí una de Brasil que ya había sido modificada, varios tanques de gasolina, de repente todavía está modificada, y vemos el contenido. ¿Ok? Pero vamos a ver 5 de los beneficios principales que tienen estos ATG. Como les decía, el ATG que tienen del lado izquierdo, ¿ok? Una de las marcas, es la marca que domina más del 95% del mercado a nivel internacional. Ese aparatito va a recibir la información de esta sonda, y si se dan cuenta, la sonda atraviesa completamente el tanque de gasolina. El tanque de gasolina lleva 3 capas de revestimiento, de las cuales 2 externas son 2 capas de seguridad por algún tipo de fuga o algún tipo de anomalía que se genere dentro de las mismas. Ok, entonces, uno de los primeros beneficios. El ATG, uno de los beneficios principales que tiene es el control del stock. Todo lo que se genera dentro del tanque de gasolina, la cantidad de líquido que tiene, la temperatura que este tiene, la descarga que dejan los vehículos cuando llenan los tanques, el sensor de humedad, el grado de agua. Acuérdense que la gasolina, independientemente, está dentro de un ciclo. Entonces, es un ciclo líquido. ¿Okay? Hay calor en el subsuelo. Recordemos que el subsuelo tiene una serie también de amalgames, si se pueden llamar de esa forma, donde hay líquidos, hay fluidos, hay una serie de penetraciones de agua. Esa agua también va a ser un impacto a medida externa del dispositivo, del tanque. Esto sería como el choque térmico. No sé si se acuerdan de la teoría del choque térmico, que nos habla que dentro de la computadora hay una temperatura, fuera de la computadora hay una temperatura, dentro del cable hay una temperatura, fuera del cable hay otra temperatura. Entonces, ese choque térmico también va a hacer efecto directamente sobre el tanque, ¿ok? Y puede suceder que exista una permeabilidad de los fluidos, no solamente de agua, otros tipos de fluidos que pueden haber dentro de los sustratos. Esos sustratos se mezclan con los minerales, y esos minerales pueden ir causando corrosión dentro de los mismos tanques. Además de ello, tenemos que entender que después de 8 a 10 metros de profundidad existen capas permeables de gases que se mueven dentro de los sustratos también, y esas capas de gases pueden generar presión, así como existe el peso atmosférico dentro de la física. Eso mismo puede suceder dentro del tanque, porque el tanque puede comenzar entonces a cambiar su estructura molecular y también su tamaño, porque se puede ir achicando con el tiempo por la misma presión que ejerce el movimiento del suelo, que a eso se le pueden sumar también movimientos tectónicos, sísmicos, o los mismos movimientos que se generan dentro del subsuelo de cualquier país. Entonces, el ATG, como primer punto, tiene el control de stock. Entonces, aquí todo se hace a través de un sistema telemétrico. ¿Ok? Puede ser de manera cableada, puede ser de manera inalámbrica, y entonces el encargado sabe qué es lo que está dentro del tanque, dentro de los tanques de gasolina. ¿Ok? El segundo son los avisos en el caso de derrame, que esta es la parte más delicada. Así como vimos ahorita, de que se habla de que un atacante puede tomar el control de estos ATG y no dejar ningún tipo de huella, aquí es donde comienza la parte crítica. ¿Qué pasa entonces si los avisos de derrame, y estos derrames puede ser como les decía, por fuga, se pueden generar dentro del tanque de gasolina, y entonces comprometer la seguridad directamente de estos tanques? El tercer punto es evitar incidencias de fraude. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, como les comentaba también al principio. Una preguntita, José, qué pena. Sí, perdón, ¿se está escuchando mal? No, una preguntita de No. Diana Gómez. Okay. ¿Qué entidades están regulando estos ciberataques en las gasolineras? Ninguno. En Latinoamérica, en el mundo, ninguno. De hecho, cuando yo comienzo la investigación, yo le escribo directamente a Vidor, al proveedor, y como observatorio le escribo y le digo: miren, nosotros estamos viendo, nos llamó la atención este problema, y le explicamos toda la situación, y entonces comenzamos una comunicación. Ahí tengo los correos, comenzamos una comunicación, ellos nos indican a nosotros de que hay ciertas formas, solamente nos dejaron en el tintero con la cierta forma, y la cierta forma tuve que terminar de investigarla yo. Pero precisamente le hablaba de eso, pero sí vamos a ver un punto allí donde en Estados Unidos se pone una regulación. En Estados Unidos sí hay una regulación, pero lastimosamente, como buenos hispanos, para Hispanoamérica no existe ninguna regulación. Hasta el momento no conozco ninguna en ningún país. Este tema lo he dado para Uruguay, Paraguay, Argentina, Colombia,
Costa Rica, lo di para El Salvador, di una introducción para México y la compartí con unos amigos de Estados Unidos, pero en todos estos puntos donde hablamos, nadie tiene regulación, no existe regulación. Debería existir una regulación por el Ministerio de Energía y Minas de cada país, ¿okay? Que son los entes que velan por la parte de producción petrolera, la parte de energía, gas, gasolina. Entonces, ellos deberían de tener una regulación, ¿ok? Administrada por el SER de ese país o por el CECIR gubernamental de ese país o por el SOC, digamos, en el caso como de Colombia, del SOC de la Policía de Colombia, junto con otros entes y el Ministerio de Tecnología de cada país que puedan mantener un monitoreo y establecer dentro de sus políticas de ciberseguridad este tema. Inclusive nosotros, en mi caso, que estuve trabajando en la Agenda Nacional de Seguridad Cibernética que fue presentada el año pasado, dentro de estos puntos, todo esto se le delega directamente al Ministerio de Tecnología, dentro de los ejes principales de ciberseguridad que tenemos en el país, que ya se aplicó y que se espera que, bueno, las próximas autoridades lo sigan administrando. Pero hasta el momento, esta es mi respuesta y es fea decirlo, no existe una regulación. No existe una regulación. Las asociaciones de gasolineras, cuando yo di la conferencia para Colombia, invitaron a la Asociación de Gasolineros de Colombia, le llamó mucho la atención y me hicieron preguntas relacionadas de cómo ellos podían paliar de cierta forma este tipo de falla, porque el fallo no se puede corregir, como decía la amiga el día de ayer, ya son equipos PLC que vienen preprogramados, ya llevan años funcionando de esa forma y entonces hacer un cambio o una reingeniería de toda esta tecnología, entonces eso implica otra reinversión sobre la infraestructura y mejora sobre la infraestructura del cual el usuario, el administrador al final del día no va a hacer esa inversión. Entonces, lastimosamente, pues no hay regulación en ese sentido. Sería un buen punto que lo tomaran en cuenta algunos por allí para un punto de tesis. Ahí se la dejo. ¿Okay? No sé si eso responde a la pregunta. Sí, más que la responde, gracias. Ok, entonces, en el punto número 3 tenemos evitar las incidencias de fraude, que las hablé al principio, precisamente por la merma, la pérdida de gas, otra vez, el tanque de gasolina se llena y entonces, al ser un líquido, se cumple nuevamente el ciclo de vida del agua, entonces hay una evaporación. Entonces esos gases quedan redundantes ahí y entonces hay una baja, ¿ok? De esos líquidos que ya no es gasolina y entonces se generan esos líquidos también tienen que ser muchas veces sustraídos de los tanques. No sé si ustedes han escuchado por ahí el refrán popular que dice, a la gasolina le metieron agua, ¿no? Porque me está fallando el tanque. Y es precisamente cuando los tanques no son lavados y no son expulsados no solamente esos tipos de líquidos, sino otra serie de componentes que se generan por reacción química, que a veces los informáticos no nos gusta hablar mucho de esto, pero la física, la química y la matemática nunca la podemos dejar por ningún lado. Entonces se generan reacciones químicas que a la final generan otros tipos de componentes dentro del tanque. Entonces, de que el despachador está entregando, por eso dejo esa imagen alusiva ahí con esa X, porque la vendor y sus productos, casi siempre en su página web van a ver es una X de color rojo. Entonces, este producto lo que hace es que lo que despachó automáticamente lo contabilizó, el PLC se comunica directamente con el sistema POS, el sistema POS con el sistema GasOil que administra la gasolinera y entonces se hace una triangulación, es decir, lo que entrega el despachador, lo que dice el sistema ATG de lo que está en combustible y fue también suministrado a través del sistema despachador de gasolina y lo que lleva el sistema de administración y los POS. Entonces ahí se hace una triangulación en el cual no, dice la teoría, no se debería fallar. Y aún con ese protocolo fallan y estafan a las gasolineras, estos bandidos. El monitoreo a distancia es el punto número 4 de los 5 puntos, ¿ok? Que le permite a los dueños, a los gerentes, mantener una conexión, ¿ok? Así como podemos ver una cámara de seguridad desde algún punto, estamos viajando en la montaña, en la playa, podemos ver nuestra casa o nuestra oficina. Lo mismo sucede también con el monitoreo a distancia de las estaciones de gasolina. Entonces también pueden activar remotamente ciertas instrucciones o corregir algunas fallas que estén presentes dentro de la gasolinera. Casi siempre, en el punto anterior, perdón, casi siempre las personas, así como los administradores de sistemas, son pilas que no verifican los logs
era una de las cosas que yo hablaba con Edgar hace poco, si nos tomáramos tan en serio nuestro trabajo de ciberseguridad, revisando los logs todos los días de lo que sucede dentro de nuestras plataformas, muchos me van a decir, eso es mucha información, sí, pero eso nos toca a los peritos forenses también hacerlo siempre. Entonces, si el administrador, el land manager, el CISO, el CEO, quien sea, hiciera ese trabajo, no ocurrirían los problemas de ciberseguridad. Y aquí hay un problema de ciberseguridad, porque el que está monitoreando a distancia dice, voy a quitar esas alertas, ¡pum! Y resetea las alertas. Y muchas veces, en más de un 72% de los casos, no están ellos pendientes de cuáles son las alarmas. Solamente tienen las alarmas críticas de fuga, que son las que le llaman la atención. Pero cuando vemos el sistema de inventario de alarmas, ¿cuántas veces la persona hizo un estudio de cómo están sus tanques de gasolina? Eso nunca sucede. Casi siempre estas personas lo que hacen es que obvian ese paso, mandan a apagar los sensores y los resetean completamente. Y el último punto, más perspectivas de crecimiento. Esto les permite también a la institución, a la gasolinera, tener una mayor proyección. No es igual cuando ustedes van a echar gasolina a una estación manual que está por la carretera, una carreterita de arena, y ustedes ven que el señor va a bombear, va con aquella flojera, y entonces todas esas características vienen sumadas dentro del sistema ATG, porque eso lo miden, lo miden con los sistemas de cámara, el comportamiento, la velocidad del despachador. No sé si ustedes se han conseguido que van a una bomba de gasolina, a un despachador, y de repente el señor que está al lado está echando, por decir, 30 en dinero, y ustedes están poniendo 100, y entonces ustedes que deberían de salir más rápido, sale más rápido el señor de 30. Entonces, eso depende también de la velocidad, si tiene mantenimiento el despachador o no tiene mantenimiento, y la habilidad también del bombero de decir, miren, nuestro despachador tiene una falla. Entonces, eso le permite tener una mejor perspectiva y un mejor crecimiento, ¿ok? Para dar una mejor atención al cliente. Una pregunta, Bien, José. entonces, una preguntita, José. Sí, anteriormente había mencionado acerca de 2 capas de seguridad. La pregunta es si estas 2 capas de seguridad es propia de los dispositivos o es algún elemento externo. Y si has visto algún tipo de mejor práctica de configuración a nivel de seguridad para alguno de los dispositivos. Ok, hablaba de capas de seguridad en cuanto a la parte de la gasolina, del tanque de gasolina, pero también hablaba de la capa de seguridad de que normalmente a nivel lógico las personas meten a través de una VPN el enlace y entonces colocan un DMZ, que es lo que normalmente sucede, agarran y emulan a través de un DMZ la estación de gasolina. Existen unos enlaces que luego se los voy a proporcionar ahí a Edgar, eso se me olvidó y disculpen que se me fue por allí en la presentación, donde se pueden hacer las emulaciones de la gasolinera para que el atacante crea que está metido dentro de la gasolinera. Entonces se crea la red trampa para monitorear quiénes son los que están tratando de acceder a la gasolinera, y bueno, ya de ahí si le quieren hacer una persecución penal o internacional, ya hay problema de cada quien. Pero normalmente lo que hacen es que colocan a través del firewall, crean la VPN y que la VPN llegue directamente hacia el dispositivo. Si digamos, en el sistema de doble autenticación, si a través de la doble autenticación hay fallas, entonces se toma eso como una premisa que quien está tratando de entrar es un atacante, y entonces se redirige a la DMZ. Es lo que normalmente se ha hecho. No he visto otro nuevo modelo de seguridad en ese campo, y es lo que todavía prevalece desde hace más de 10 años al día de hoy. No sé Listo. si eso... No, perfecto, gracias. Ok, gracias. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los ATG. ¿Cuáles son los ATG que generan esta falla? Normalmente el UDS 1100. Este es el de mayor difusión de la marca Lactronics. Es decir, hay 2 formas de llegarle directamente al aparato, por vía Telnet o vía World Wide Web. ¿Ok? Entonces, estos aparatitos, como les decía al principio, son los que están incrustados dentro del tanque de gasolina y son los que mandan toda esa información de qué está sucediendo dentro del tanque de gasolina. Ok, ¿dónde se genera la maravilla? Detrás de esa pequeña puertita, de esa oficina, de ese señor que administra la estación de gasolina, está este rack montado. Esto es en todos lados. Puede ser un rack de pies, puede ser un rack de pared. Y entonces ahí vamos a conseguir estos controladores PLC que vemos acá.
Esta línea de controladores PLC van amarrados directamente a un ATG principal junto con el módem, y entonces ellos son los que comienzan a recibir toda la información, lo que viene del tanque de gasolina, lo que viene de los POS, el sistema de administración del software interno que está acá, el sistema administrativo, y si se dan cuenta, todo está en la misma capa física de seguridad. Todo está en la misma capa, capa física de seguridad, y todo se encuentra, tristemente, en la misma capa lógica de seguridad también. Entonces, yo creo que al día de hoy siguen haciendo las mismas malas prácticas en vez de separar todo, ¿ok? Porque al final del día, ya con el cloud, yo creo que se puede mitigar muchísimo estos problemas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el ATG, ¿ok? Se tiene que ir enchufado, como lo vemos acá, por un cable UTP dentro de la red que utilizan el mismo modem como una LAN interna. Se puede conectar también a FAC modem, TCP/IP, ¿ok? Y como le decía, esto lo que hace es mandar una información de todo el contenido de lo que está dentro de los tanques de gasolina. Ahora bien, ¿dónde está la falla? La falla es de que el puerto de impresión, el puerto 10001, mande información sobre qué es lo que está sucediendo dentro de los tanques de gasolina que vemos acá. Y ese tanque sale precisamente por el ATG que permite, ¿okay? Como no ha sido configurado de manera correcta, aún estando configurado, se puede jugar a un ataque de fuerza bruta, con un Hydra, con lo que ustedes quieran, y eso nunca va a quedar registrado dentro de los sistemas de seguridad, porque el ATG como tal no tiene un sistema de seguridad implícito dentro de su firmware. Entonces va a depender de servicios tercerizados que estén monitoreando qué le está sucediendo y cuántos intentos han tenido de entrada al dispositivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con este pequeño aparato, y lo dejo aquí en amarillo, coloco un atacante con acceso a la interfaz serie, o llamamos serie, si es por cable, si es por modem, si es por TCP/IP, puede apagar la estación completa, falsificando el nivel de combustible informado, generando falsas alarmas y bloqueando el servicio de monitoreo fuera del sistema. Los fallos de funcionamiento del medidor del ataque se consideran un problema grave debido a los problemas de seguridad y reglamentarios que pueden aplicarse. Vean la gravedad de esto. No solamente es meterse y comenzar a jugar, sino que se puede detener completamente el servicio de la gasolinera. Pero hay otras situaciones peores que se pueden hacer con esa gasolinera. ¿Quiénes se ven afectados? Estos ATG no solamente están en las estaciones de gasolina, ¿ok? Porque ya vamos a entrar a la parte práctica. Estos también están en las estaciones cuando uno va por la carretera y mira esos tanques almacenadores de petróleo, de gasolina, de diésel, en los aeropuertos, esas estaciones que están cerca de los aeropuertos que contienen la benzina de los aviones. Entonces, estos aparatos juegan un rol muy importante en el mundo porque su trabajo es dar esas notificaciones. Y esos mismos aparatos pueden ser vulnerados y no solamente comprometer la ciberseguridad. Aquí entramos a un área de inteligencia, de ciberinteligencia, que es lo que yo trabajo también, que es la parte de inteligencia y contrainteligencia electrónica, que es la parte de terrorismo, que puede hacer un grupo delincuencial o pueden hacer estructuras o células terroristas dentro del ciberespacio, controlando desde un punto del planeta otros países. ¿Qué tan serio es eso? Bueno, el acceso remoto a los puertos de los ATG, reconfigurar el umbral de alarmas, reiniciar el sistema, interrumpir el funcionamiento de los tanques, pueden evitar el uso total de combustible de los tanques, cambiar y simular falsas alarmas dentro del tanque, cambiar los precios del tanque. Y teóricamente un atacante podría cerrar más de 6.000 estaciones de combustible en todo el mundo con tan poco esfuerzo. Se hizo un ensayo con una de las APIs de Shodan precisamente, y hicimos una automatización, y en un par de líneas nada más pudimos accesar a más de 50 estaciones simultáneas en menos de 2 segundos y haciendo cambios violentos sobre la misma estación, sobre estas estaciones de gasolina. Ahora, ¿se conocen de estos fallos? Sí se conocen. Desde el 2018, que fue el último informe que en este caso presentó el laboratorio Kaspersky, Kaspersky habla, pero desde otro punto de vista. Habla de que existen estas vulnerabilidades y hablan precisamente del software que ustedes vieron ahí, que es el ORPAN, que es el que administra toda la parte interna y administra los ATG. Entonces estamos hablando de un software que administra el ATG, pero en este caso el atacante llega directamente al ATG, pero puede escalonar, hacer un escalonamiento de privilegios
a través del ATG obteniendo información de todo lo que está dentro de la infraestructura computacional. Entonces, Kaspersky habla precisamente de que estos sistemas se pueden entrar, porque no es que se pueden entrar al día de hoy todavía, se pueden cambiar los precios de la gasolina y se pueden hacer un sinfín de cosas sin entrar a la parte crítica, que es la que yo les voy a platicar el día de hoy. Entonces, con ese informe de Kaspersky comenzaron a salir miles de informes, ¿ok? Donde se hablan de los problemas que esto podía y puede al día de hoy generar una problemática a nivel mundial en temas de ciberseguridad, y que eso no solamente afecta a las estaciones de gasolina, sino que afecta también a toda la infraestructura petrolera a nivel mundial. Y lo peor del caso, como siempre, cuando hablamos de intrusiones a dispositivos del IoT, es de que los mismos manuales están disponibles dentro de Internet y que se pueden conseguir. Por ejemplo, ONTEC, que es uno de los proveedores de los PLC principales, se puede conseguir todos los manuales de detección de cómo funcionan los sistemas, cuáles son las configuraciones, cuál es la configuración del PLC, cuál es el orden que el PLC toma, los sistemas de alerta. Todo eso está completamente disponible en Internet. Triste realidad. Ahora, es el agujero de seguridad. Aquí tenemos una estación Shell, que son las de mayor difusión en todo el mundo. Uno de los agujeros de seguridad que se tiene es que dentro de la red la persona puede hacer cualquier tipo de operación. Y esas operaciones pueden ir desde una operación de tener la estación de gasolina, e inclusive meter un ransomware y hacer un secuestro, que fue lo que pasó ahorita, lo vimos con el tema de Pemex, y por ahí salió un meme donde decían de que PM estaba pidiendo 5 millones y salió un loquito diciendo, bueno, yo le formateo las máquinas y todo, y denme menos de $1 millón y yo recupero toda la infraestructura, ¿no? Entonces, esto es la vulnerabilidad. Esto es apenas un panorama mundial de cómo estamos. Existen más de 10.000 dispositivos. Hace 6-7 años atrás apenas existían 5.500 dispositivos. Hoy en día estamos rondando sobre los 12.000 dispositivos comprometidos a nivel mundial. Y en primera línea tenemos los dispositivos de Estados Unidos, Alemania, Puerto Rico, Chile, Canadá, Australia, Egipto, Japón, y para Latinoamérica, pues Hispanoamérica no es la excepción. Cuando hacemos un filtrado, por ejemplo, para ciertos países, por ejemplo, en Guatemala tenemos 17 dispositivos, según Shodan, completamente comprometidos. Pero, ¿qué pasaría si alguien pudiera acceder y cambiar los datos del sistema a su antojo? ¿Qué pasaría si cambiaran la temperatura de los tanques o hiciesen parecer que estos están llenos cuando en realidad están vacíos? ¿Qué sucedería si se desactivan las alarmas de acumulación de gas y si se desactivan la verificación de las temperaturas de los tanques? Imagínense por un momento el caos que se puede generar. Entonces vamos a entrar a la parte de los ejemplos y de la práctica. Primero y principal, existe un manual que tiene todas las configuraciones. Yo tengo un pequeño manual que me dice acá, hice las traducciones, me dice mis propias fórmulas, de las cuales le voy a tocar, por eso siempre giro hacia mi lado izquierdo, que tengo mis apuntes aquí en la pantalla, porque son muchos, entonces voy a tocar algunos en específicos, ¿ok? Como por ejemplo, ver los nombres de los tanques, establecer el diámetro del tanque, impresión del diagnóstico del tanque, indicador de fugas, informe de diagnóstico, corte de energía, iniciar la detección de fugas, detener las pruebas de detección de fugas, el informe del estado del sistema, informe del histórico de prioridad, el informe del tanque, informe de detección de fuga, el inventario de los tanques, el informe del estado de alarma de los tanques y el perfil de cada tanque, aparte del inventario del 90 al 95% de temperatura que pueda tener el tanque, el sensor de líquidos, que es muy importante, y las alarmas del sensor de líquido. Todos esos manuales están completamente disponibles en Internet y no es solamente sentarse, hay que interpretarlos cómo funciona cada comando, cómo se ejerce cada comando dentro de él. Entonces, tomemos un panorama sencillo, ¿ok? Tomamos como de los 6.383 dispositivos para el mundo, vamos a fijarnos en Canadá. En Canadá entonces buscamos una estación de gasolina, ¿ok? Y si se dan cuenta, aquí tenemos la 184.64.192.142 que me da el inventario de su tanque y entramos vía Telnet directamente a la estación de gasolina, ¿ok? Allí mismo, dentro de Australia, ¿ok? Pasamos a Australia, tomamos una estación de gasolina de Australia, vemos el acceso directamente a la gasolinera de Australia. Dentro de esa misma gasolinera de Australia la tomamos como ejemplo y entonces pedimos un informe, mandamos un comando y el comando nos da la información del informe de inventario en el tanque de un 90-95% de la temperatura.
Mandamos otra instrucción donde nos tira a nosotros por la información del tanque, la cantidad de gasolina que tiene el tanque, la acumulación de agua, la acumulación de gases. Mandamos una instrucción, una sonda, que como normalmente se le define, se envía una sonda para la detección de fuga de tanque. Luego de ello, vemos también el factor de pérdida de vapor del tanque, que esto es muy importante porque si se deja acumular los vapores dentro del tanque, entonces ustedes saben que cuando hay acumulación de vapor dentro de un recipiente encerrado, ¿qué sucede? Esa es la parte delicada. Establecer el nivel de filtro de alarma de agua del tanque, es decir, si hay más agua que líquidos, en este caso la gasolina, lo que les decía a ustedes, que se cumple el ciclo de vapor del agua, y un informe de alarmas de prioridades, que qué es lo que está sucediendo en cada tanque de gasolina. Por último, para hacer las demostraciones, tenemos una estación de gasolina de Puerto Rico, tenemos una estación de gasolina de Colombia, tenemos una estación de gasolina de Argentina. Esas las vamos a tomar como primer ejercicio básico, ¿ok? Yo por acá tengo una lista, que es la misma que tenemos ahorita allí. Vamos a tomar una gasolinera. Acá vamos a ver si está activa esa de Puerto Rico. Entonces hacemos un telnet, ¿ok? Hacemos un telnet a la 66.50.209.221, ¿ok? Vamos a ver si está activa la gasolinera. Ya se tardó mucho, no está activa. ¿Ok? Vamos a levantar y vamos otro telnet y vamos a ver la de Colombia. Vamos a hacer un telnet a la 190.145.20.142. ¿Ok? Perdón, se me olvidó algo. El puerto de conexión. ¿Ok? Ahí estamos y vamos para adentro. Y ahí estamos dentro de la gasolinera. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos ahí la misma gasolinera que ustedes están viendo acá en Cartagena, Colombia, ¿ok? Y como se me pasó ahí el puerto, perdón, fue un error mío de la emoción, vamos a ver la de Puerto Rico, nuevamente, hacemos un telnet, 66, 50, 209, 221, al puerto 1001, ¿ok? Sí, esa está completamente muerta, ¿ok? Ahora vamos a ver otra, que tenemos ahí, una en Argentina. Telnet por acá. Y esa va a la 181.13.132.147. El puerto 1001. Veamos. Dice que se está conectando. 3 segundos. No. Está abajo. Entonces, ¿cuál tenemos ahorita abierta? Tenemos abierta la estación de gasolina de Colombia. ¿Okay? Entonces, vamos a ver en la estación de gasolina de Colombia el informe de alarmas activa que tiene en este momento esa gasolinera. ¿Ok? Entonces, déjenme pasar esto mayúscula y mandamos la instrucción. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo una categoría, ¿ok? Que me indica los tipos. Hubo una alarma de pérdida en esta fecha, en esta hora. Tengo otras alarmas acá, ¿ok? De fallos de línea bruta. Vamos a mandar una instrucción para ver cuántos tanques de gasolina tiene asignados. Si se dan cuenta, tiene de 1 a 16 compartimientos activados esa gasolinera, de las cuales está utilizando 3 tipos de tanques, ¿ok? Donde tiene gasolina corriente, diésel y extra, ¿ok? Entonces eso vamos a ver si es cierto. Y entonces me dice que tiene tantos galones por tantas pulgadas, no tiene acumulación de agua, este es el grado de concentración que tiene la gasolina y cuánto ya va vacío de cada uno de ese tanque. Vamos a ver allí. Me disculpan que me esté volteando por acá, porque como le digo, son muchas gasolineras, ya a mi edad ya me pega bastante el estar reteniendo tantos nombres. Vamos a ver. Esta es una parte delicada. Esto que ustedes acaban de ver acá, este poco de rayitas, todas marcianas, es el tamaño que tienen los tanques de gasolina. Yo esto, con otra instrucción, yo puedo cambiar el tamaño. Y decirle, no, el tanque de gasolina no tiene 90, tiene 60.
Y entonces el aparato al despachador, cuando llega la pipa de gasolina o la gandola de gasolina, le dice, epa, ya no puedes meter más gasolina porque hasta aquí es. O entonces cierro completamente el tamaño, entonces no hay gasolina allí, todo el mundo rompiéndose la cabeza de qué fue lo que sucedió. ¿Okay? Eso es apenas uno de los tantos comandos que nosotros podemos utilizar en la parte de ataque. Y digo uno, poniéndome desde el punto de vista del atacante. Entonces, aquí tenemos una serie de demos que yo le había colocado por acá a Edgar, ¿ok? De varios países del mundo. Por ejemplo, vamos a ver, aquí tenemos uno en Bélgica. Vamos a ver si esa de Bélgica está habilitada ahorita por el cambio de horario. ¿Ok? Insisto, esta es una de las tantas formas. ¿Ok? Si está habilitado, ahí lo tenemos. ¿Ok? Estamos en Bélgica. En este momento se dan cuenta la IP 8766-21135. Desde aquí de Guatemala estamos conectados a la gasolinera. ¿Ok? Y entonces yo puedo ver ahí cuántos tanques de gasolina tiene. ¿Ok? Ahora, vamos a voltear la tortilla, como se dice por esta región. Yo me recuerdo que esta de Brasil había sido hackeada. Quiero que vean una estación de gasolina cuando ya alguien se mete y la hackea. Hemos hecho trabajo de aquí, de estar ayudando a cambiar los parámetros de gasolineras en Latinoamérica también. Vamos a ver acá. No, está desactivado ahorita. No está activada esa gasolinera. Vamos a ver una en México. Me dio acceso. Ahí estoy. Vamos a ver cuántos tanques tiene esa. Okay, esa es la lista de disponibilidad de tanques que tiene. ¿Qué pasa? El atacante puede llegar y mandar a cambiar todos estos nombres, borrar los nombres y poner, por ejemplo, el diesel en la premium en la diesel, y entonces, lógico, que eso va a tener un impacto sobre la persona que está recibiendo el pago, ¿ok? Que supuestamente está despachando otra cosa a nivel de contabilidad, ¿ok? Porque sí está el despachador está despachando lo que es, pero a nivel de contabilidad está haciendo otra cosa. Vamos a ver acá un comando que nos permite a nosotros tener acceso a las pruebas de fuga. Aquí yo le estoy diciendo que tenga cualquier prueba de fuga. Ahí me paró todos el sistema de pruebas de fuga. Aquí le digo, actívame los sistemas de fuga. En el anterior lo detuve. Aquí lo que hice fue activarlos. Si yo detengo el sistema de fuga, que fue lo que hice al principio, entonces todas las fugas que se estén generando dentro del tanque de gasolina para cualquiera de esas IP que están en el mundo, entonces va a reportar de que está completamente bien y que todo se está trabajando de manera correcta, dando un falso positivo al sistema. Por ejemplo, tenemos aquí el informe de estado del sistema, cómo está, hay una alarma de combustible que se generó, ¿ok? En el despachador número 4, es decir, de las estaciones que están despachando gasolina, dijo de que hubo una alarma allí. Vamos a ver un diagnóstico de corte de energía eléctrica, cuando ha habido cortes de energía eléctrica dentro de la estación de gasolina, sea por factores externos o internos, me aparece directamente aquí toda la información. Y así puedo pasar horas de horas, no solamente viendo informes, sino haciendo modificaciones. ¿Ok? Entonces, con esto, yo voy finalizando por acá y les dejo la pregunta del millón. ¿Creen ustedes que se podría utilizar una gasolinera como una herramienta terrorista? Bueno, eso se lo dejo de reflexión a cada uno Bueno, de ustedes. la pregunta que yo tengo ahí, José, es, estuviste metido en 3, 4 gasolineras. ¿Eso no genera o no debe generar Un log, alarmas? no, no, ¿Cómo? no, porque estoy directamente sobre el ATG, que era lo que venía explicando. El ATG no acumula ningún tipo de información. Y se supone que quien se está conectando vía NetBio es alguien de confianza. Wow. Wow. Aquí tengo una pregunta de Dayana Gómez.
cuando hablaste acerca de los ataques a la industria. ¿Hay estadísticas de ataques en esta industria? ¿Algún reporte que Bien, tenga sí hay. estadísticas? Bien, sí hay. Lo tiene Kaspersky y nosotros vamos a liberar un informe pasado el 25 de diciembre de todos los índices de ciberseguridad a tema de gasolineras en Hispanoamérica, desde España para acá. Okay. ¿Cuál sería la manera más fácil, José, de estas gasolineras que atacaste ahora, a la que entraste, para que eso no suceda? O sea, asumiendo que no puedes cambiar el telnet. Primero es cambiar el telnet, ¿no? Pero muchos de esos vienen por defecto y no se puede desactivar. No, no se pueden desactivar porque es la única forma que pueden entrar directamente a ver la aplicación, al menos que le den un acceso, como les decía, vía VPN al administrador por medio gráfico y que a través de medio gráfico él pueda ver lo que está sucediendo, pero el medio gráfico no le va a mandar toda la información que le manda el ATG. Impresionante. Entonces, básicamente, no hay nada que pueda hacer para protegerse. No, solamente Vidor, que es el mismo proveedor, tiene una plataforma de simulación, que era lo que les decía al principio, que se conecta directamente al DMZ y entonces se crea una red trampa para que el atacante crea que está metido dentro de una gasolinera. Él simula que está dentro de una gasolinera, solamente se le ponen las características de la estación de gasolina y entonces esta aparece allí. Ok, Entonces, pero imagínate, hay que hacer eso en cada gasolinera. Cada en gasolinera. cada gasolinera. No, el costo-beneficio y el riesgo, la empresa dice, no olvides, asumimos el riesgo, Sí. entonces, correcto. Aquí en Shodan, por ejemplo, colocando la palabra tanque, podemos ver a nivel mundial el sistema de inventarios de algunas gasolineras para Latinoamérica, por ejemplo. Podemos colocar, sería todo lo contrario, tanque, ¿ok? Y entonces voy desde Uruguay, pasando por toda Hispanoamérica, incluyendo España. Vamos a hacer una búsqueda rápida allí y vamos a ver cuántas gasolineras hay comprometidas en toda Hispanoamérica. Entonces, el tema de ciberseguridad en gasolineras es fantástico porque no se han generado estudios a profundidad, no se ha generado la conciencia respectiva. Por ejemplo, si ven acá el país que lidera en Hispanoamérica, es decir, España y desde México hasta Argentina, quien lidera fallos de seguridad es en este caso Brasil. Pero insisto nuevamente, aquí estoy hablando de un solo tipo de fallo de seguridad de los 4 fallos que existen. ¿Ok? Son 4 fallos de seguridad. Aquí solamente estoy hablando de uno que es poderoso, sin contar los otros que te lo demostré a ti, que podemos entrar sin contraseña, podemos pedir las contraseñas y el IO nos las da directamente y sabemos el admin. ¿Tú lo viste? Okay. No, fue impresionante cuando José me dio este demo, que te da la contraseña del administrador, que es impresionante. Una pregunta aquí de Alfredo Abarca. ¿Se puede llegar a monitorear esto con alguna solución externa? ¿Alguna empresa que lo esté haciendo? Vidor, ellos tienen una solución que ellos dan a través de su capa de su nube para que la persona tiene sí o sí que entrar a la nube. Ellos facilitan la IP y entonces ellos lo meten dentro de su estructura, hacen unos ciertos redireccionamientos ahí, que si yo trato de meterme a la IP, tengo que pasar primero por la nube de Vidor. Vidor verifica si es cierto porque da una autenticación dentro del mismo. Yo creo que es un IPsec, dentro del IPsec mete algún tipo de check indicando que es el usuario autenticado, porque ellos generaron una aplicación, digamos, un bypass, para que a través de su plataforma puedan llegar directamente acá a la gasolinera. Aquí en Guatemala, cuando yo di la demostración, vieron una empresa de ciberseguridad, como siempre, lo que son pilas, ¿no? Entonces uno investiga y entonces otros que van a hacer negocio, ¿no? Entonces fueron con varias gasolineras acá y lo primero que hicieron fue privar la conexión vía Telnet, lo que tú acabas de decir. La privaron completamente. Entonces vía Telnet no llegas o le cambiaron la contraseña. Entonces, bueno, tuve las dos formas de llegar. Una, me privaron la conexión Telnet, me fui por vía World Wide Web y por la misma Telnet me fui por otro puerto que te lo enseñé a ti también y entonces entré mucho más fácil sin contraseña. Y vía World Wide Web, entonces fue muchísimo más fácil porque por este mismo telnet que tengo por otro puerto, entonces entraba vía World Wide Web sin contraseña también. Entonces sigue el problema allí. Entonces, ¿cómo se va a erradicar todo esto? Teniendo sistemas.
yo no me iría por el sistema tercerizado, porque aquí el tema de ciberseguridad es muy distinto. Una cosa es pensar desde el punto de ciberseguridad y otra cosa es pensar desde el punto de ciberseguridad de cómo opera una gasolinera. Yo trabajé en la industria petrolera durante 5 años en Venezuela, en la parte de sísmica, con Petróleos de Venezuela, lo que es PDVSA. Y si uno no entiende cómo trabajan y cómo operan las empresas, no es el mismo modelo, como decía la amiga del día de ayer, no es lo mismo que tú tengas un sistema SCADA diseñado para petroleras que lo tengas para un sistema de hidroeléctrica, que lo tengas para un sistema de control, digamos, de tráfico, de sistemas de pantallas, todo varía. Entonces, aquí necesitamos una persona de ciberseguridad que entienda y comprenda cuál es el ámbito y cómo se manejan y cómo se administran estos tipos de empresas. Perfecto,